Yo también, porque estamos en un nuevo espacio de esta casa. Pueden volver a aplaudir. Esta casa que ahora es nuestra. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Charlas y Cuentos Viva Palabra TV. Gracias a la gente de Teleboyacá y a la gente que nos ve a través del YouTube de Teleboyacá y de Viva Palabra. Es para nosotros, como siempre, un placer estar aquí. Y bueno, nada, siempre recordarles la programación de la próxima semana, o de esta misma semana, Es que estamos tan eufóricos con espacios nuevos que nos enredamos, pero no. Esta semana vamos a tener a Patricia Casas con Corridos Contados, un espectáculo maravilloso, con un traje mexicano maravilloso, con unos cuentos de corridos maravillosos. Entonces usted tiene que venir. La entrada económica, baratica, 20,000 pesos, 7:30 de la noche, así que aquí los esperamos. Precisamente de este lanzamiento de la casa, llamémoslo así, tenemos un invitado que viene desde la ciudad de Bogotá, pero si usted quiere saber quién es ese invitado, tiene que quedarse después de la pausa. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. El invitado de esta semana, como les contaba, viene de la ciudad de Bogotá y a mí me emociona muchísimo porque les tengo que hacer una confesión. Uno de los primeros textos que leí, una tesis de grado de una universidad muy conocida en este país, hablaba de uno de sus cuentos y de su gestualidad en las manos y de la forma en que cuenta. Entonces fue una de las razones por las que me enamoré desde el primer semestre de la escuela de la cuentería. Así que recibamos con un fortísimo aplauso a Oscar Corredor. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, qué placer tenerte aquí en Medellín, compartiendo con nosotros, estrenando esta casa. Lori, muchísimas gracias. No, yo muy bien, muy contento por la super noticia. Decía hace un ratito que creo que en Colombia todos los cuenteros nos pusimos felices cuando conocimos la noticia de que Viva ya era propia. Entonces, felicitaciones muchas, muy feliz por eso y muy feliz por la invitación también, por el privilegio de poder estar acá para compartir en el evento de lanzamiento. Donde uno lea de Oscar, definitivamente tiene más puestos que un bus, diría J. Villaza. Maestro, o sea, aparte de cuentero, maestro de escritura creativa, actor de teatro, radioactor, locutor, escritor de libretos, psicólogo. ¿Cómo cuánto tiempo tienes para hacer todas estas cosas? Ay, no, Lore, es que eso no es el tiempo, sino la pobreza. A uno le toca hacer de todo y ya está bien, está chévere. Sí, hago esas cosas y bueno, como dicen así amigos paisas también. Pego botones, relleno colchones, invito a casas a domicilio, lo que haya que hacer, no hay problema. Bueno, comenzaste en el 90, ¿verdad? En el 90. ¿Cómo fue esa llegada a la cuentería? Además, en una época en la que había mucho auge. Sí, digamos que recién estaba como comenzando el movimiento de cuentería escénica, ¿no? La cuentería tradicional, que esa siempre ha estado, siempre estará. Pero a raíz pues, de este planteamiento de la narración como un acto escénico, como un género escénico, estaban surgiendo muchos cuenteros por esa época, esa primera generación, digamos, y yo estaba en la universidad, en la Nacho, estaba estudiando psicología, ya pertenecía al grupo de teatro, a uno de los grupos de teatro, al experimental, y tuve la oportunidad de ver cuenteros.
y me enamoré de la cuentería porque me pareció muy poderosa por muchas razones que ahorita no podría explicarlas todas, pero lo cierto es que pedí palomita en el espacio del permanente en la perola, que ya llevaba algún tiempo funcionando, y me dijeron que sí, y lo hice muerto de susto, pero después me dijeron que a la gente le había gustado y me invitaron a que volviera y nunca paré. Bueno, precisamente en ese espacio es donde la tesis se llama, no sé si la habrás leído, se llama La cuentería como el camino del patos. De Elkin Morales. Así no, es. Claro, además Elkin es un amigazo, es uno de esos compadres que yo quiero mucho. Y sí, la leí. Y hay no una... quiere decir que la haya entendido, pero hice todo lo posible. Y sí, gracias a él. No, hay una descripción maravillosa desde, pues, claro, hay algo muy subjetivo en cómo interpreta uno lo que tú haces con las manos, con el gesto, a lo que podrías haber pensado tú en el momento en el que, pero me pareció muy bonito que como todo está como muy finamente y delicadamente planeado. No sé si tú lo ves así o si tú lo tomas así cuando estás montando un cuento. Pues no sé, porque, bueno, entre otras cosas la tesis de Elkin la leí hace ya un ratico, entonces pues hay cosas que no recuerdo. No recuerdo, por ejemplo, las palabras amorosas con las que Elkin me ha tratado, y eso es básicamente cariño, o por lo menos el porcentaje mayor es cariño. Pues bueno, para esta tesis sí hablamos con Elkin, tuvimos varias reuniones, nos preguntó cosas, le comenté cosas, y ahí más o menos se bocetó lo que en términos generales es como el proceso que sigo para montar un cuento. Que además les recomiendo, deja un video maravilloso que se puede encontrar en YouTube de un cuento que se llama El Hijo, de Hilda García. Maravilloso. Espantoso también, sí, pero terriblemente espantoso, pero la forma en que lo narras es maravillosa. Quisiera que habláramos un poco de los festivales, porque has pasado por muchos festivales, además con una muy larga trayectoria. Me gustaría que nos contaras esas experiencias. Pues mi logre, wow, tremenda pregunta y tremendo tema, porque eso, pues son un montón de décadas, ¿no? Y un montón de imágenes que se te vienen a la cabeza. ¿Qué te puedo decir en líneas generales? Que es muy curioso que hoy en día todavía haya, por ejemplo, funcionarios de entidades públicas relacionadas con la cultura que no conozcan qué es la cuentería. Porque es muy raro que a estas alturas uno todavía encuentra gente que nunca ha visto un cuentero, porque la historia del movimiento en este país y lo que se ha trabajado con entidades privadas, oficiales, etcétera, es un montón. Y la nación, el distrito, los municipios han apoyado sus propios procesos de narración, entonces ha habido un montón de festivales. Creo que no hay una cuenta total. Hay intentos de hacer estados del arte, entonces unos dicen yo estaba en esto, yo estaba en estos otros, y ahí se suman, pero seguro que siempre será incompleta esa lista. Hay todo tipo de festivales, nacionales, locales, regionales, barriales, colegiados, intercolegiados, y bueno, pues nada, he tenido la fortuna de estar en algunos de esos justamente pues, por lo viejo. Uno no tiene la culpa de cuando nace, ¿sí? Entonces vine a nacer en la década del 70 y por eso pues he tenido esta vida que he tenido y tuve la fortuna de entrar a la cuentería en ese momento histórico que estabas mencionando, en el 90. Entonces, claro, he pasado por festivales en distintas ciudades. Aproximadamente un número. No hay forma ni memoria. Hace, ¿qué te digo yo? Unos 20 años. Tenía la hoja de vida, en la señora nota todo, ¿no? Conté en el Teatro Nacional y conté en la tienda de Doña Rosita el sábado pasado, y entonces ahí ya como, digamos, un archivo confiable. Después pues toca editar, porque no hay forma de pasar la hoja de vida con una cantidad de información que no le importa a nadie realmente. Pero pues sí, he tenido la fortuna de contar en algunos de estos eventos, a los que agradezco mucho inicialmente, pues porque nos han ayudado a que la gente conozca el movimiento, a darnos la oportunidad de estar en contacto con las personas, y ha habido todo tipo de anécdotas.
todo tipo de formas, cada gestor, cada gestora, cada organización tiene sus particularidades, cada región tiene sus particularidades que tienen que ver con la cultura local. Entonces en unos sitios son más frescos, no, ¿y cuál es la función? Tranquilo, no estoy diciendo la región, no estoy diciendo la región, bueno, etcétera, pero pues se entiende de qué va la cosa, ¿no? Nada, la mayor parte, el 90 y tanto por ciento, muy buenas experiencias. Y están las otras, las de la anécdota. Bueno, vamos a ir a una pausa porque, bueno, aquí no lo trajimos solamente a una entrevista, no señor, nosotros lo trajimos a contar y vamos a ver el cuento, a ver, pues, entonces ya volvemos. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Gracias. Ay, buenas noches, qué bonito, de verdad. Pues nada, yo muy contento porque tal vez no se me note y créanme que esto es sin el menor ánimo demagógico. Es cierto que Medellín probablemente sea la ciudad que más me gusta de Colombia. Y por supuesto de Medellín, pues el espacio que más me gusta es Viva. Además, hoy me di cuenta que está cerquísima al cielo. Panadería aquí a media cuadra. Eso simbólicamente debe querer decir algo, ¿sabes? Y bueno, pues nada, muy contento, de verdad, muy honrado. Gracias a Jaco por las palabras tan bonitas, a Luzma, a Jotica, a los compañeros y compañeras y amigos y amigas de Viva, a ustedes por estar acá y por permitirme pues compartir con ustedes también esta celebración que nos llena de alegría a todos. Felicitaciones, un aplauso para... Muchas gracias, más que merecido ese aplauso. Bien, la historia que voy a contar hoy, evidentemente la estuve pensando pues desde que hablamos con Jacobo, desde que me dijo el motivo del evento, el tiempo que tenía. Entonces claro, uno comienza allá a proponer y a descartar historias, pero pues uno trata de llevar lo más bonito, ¿cierto? Y escogí esta porque creo que por tiempo me da y por alma, vaya que se pasa como 3 pueblos, pues es una historia que yo quiero mucho. Y la quiero mucho y no la estoy contando hace mucho tiempo, pero les cuento por qué la quiero. Porque esta historia la contaba un amigo llamado Diego Parra, que infortunadamente no está entre nosotros. Está con su familia en Barcelona. No mentiras. Dieguito trascendió, ¿saben? Dejándonos muy tristes pues, a sus amigos, a la gente que lo amaba, y llevándose con él un montón de historias y de espectáculos irrepetibles, tratando de rescatar algo de la pérdida. Intenté reconstruir una historia que le escuché alguna vez. Nada, evidentemente pues no la cuento ni como pálido reflejo de como la contaba Diego, pero la historia es tan bonita que la traje porque quiero compartirla en esta ocasión. Diego, además de contar cuentos y además también de incursionar en el terreno del stand-up, fue de esos primeros amigos de Gonzalo que comenzó a hacer comedia. Tenía, como saben, una empresa de coach empresarial, que hoy en día ya es pues, muy conocido, ¿no? Sí, estos que van a las empresas, hacen los seminarios y tal, y cobran un cojonal. Bueno, no sé cuánto cobraría Diego, no lo supe, eso le pertenece a él, pero contaba una vez que lo convocaron para que hiciera uno de sus eventos, uno de sus seminarios con
los trabajadores de una empresa que, vaya usted a saber por qué azar, estaba ubicada en un pueblo remoto de Boyacá llamado Pesca. ¿Alguien aquí conoce Pesca, Boyacá? No, señor. ¿Tú? No, pensé que era yo. No. Bueno, es un pueblo remoto. Yo tampoco lo conocía. Curiosamente, las últimas 2 funciones previas a esta que he contado esta historia, me ha aparecido gente que conoce Pesca o que tiene familiares en Pesca. Me parece así como wow, como una señal, ¿sí? Bueno, pues él sabía poco y nada de Pesca Boyacá, como yo en ese momento y pues, como nosotros. Resulta que queda a más o menos unas 6 horas de Bogotá, un poquito más. Y en ese tiempo, ahora parece que ha cambiado algo la situación, pero en ese tiempo pues era uno de esos pueblos con poca infraestructura, donde la luz no está todos los días, donde el agua tampoco corre todos los días, pero tenían esta empresa y no sé por qué azar se habían enterado de que Diego hacía lo que hacía y lo convocaron. Entonces, muy temprano se fue al terminal, tomó la única flota que lo lleva uno directamente, bueno, en ese tiempo al menos, que lo llevaba directamente hasta Pesca. Una flota que pasaba cada 3 días. Se iba a las 6 de la mañana de Bogotá, llegaba más o menos a las 12 del día, un poquito más a Pesca, y a las 6 de la tarde volvía a arrancar en sentido contrario. Y hasta dentro de 3 días. Claro, pues por esas cosas del transporte le hicieron mucho la recomendación que no fuera a perder la flota, que estuviera puntual, etc. Así lo hizo Diego, lo sabemos, era súper disciplinado, súper responsable. No le causaba trabajo ser responsable, qué chévere tener esa personalidad, ¿no? No todos gozamos de ese don. En fin, resulta que ya había pasado Tunja y había transcurrido un tiempito después de Tunja. Tunja más o menos está a 2 horas y media de Bogotá, más o menos 2 y media, 3 que Cancún. Ella llevaba un poquito más. Cuando la flota, pues, los que hemos viajado en flota sabemos que a veces eso pasa. Parada en carretera es un nombre que podría marcar escenas de nuestra vida, ¿no? Estamos parados en carretera y se han desarrollado como ciertos protocolos cuando uno está parado en carretera. Si se han fijado, que generalmente pues claro, está uno charlando con la persona de pie o de pronto leyendo algo, escuchando música, durmiendo, qué sé yo. Cuando de pronto se interrumpe el sueño, o la charla o la lectura, mira por la ventana y llevamos como un rato parados, ¿no? Sí, ¿qué será? No sé, no veo nada. Preguntarle al conductor, no veo al conductor. No, así se bajó. Ok, entonces uno espera ahí un ratito, intenta retomar la lectura, el sueño, la charla, pero cuando pasado un rato no se mueve esta cosa, pues ya entonces uno pasa al segundo paso del protocolo, que es en efecto el levantarse, ir al fondo del pasillo, bajar la escalera, salir al aire libre, estirar las piernas, ¿no? Así aprovecho este momentico, buscar algo de comer, de tomar, si es que hay tiendas o vendedoras por ahí. Los que fumamos nos echamos un cigarrillo, nos alejamos para no molestar a los demás y allá llegan como atraídos por un imán 2-3 fumadores, salud, y comienzan grandes amistades en esos casos. Es curioso que algo tan nocivo como el cigarrillo a veces tenga subproductos tan interesantes como la amistad. En fin, eso no importa. Diego no fumaba a fin de cuentas, entonces esto no importa. Pero si se bajó, si estiró las piernas y después de un ratito de estirar las piernas uno baja la flota y al ver que la cosa no arranca, que no hay señales, pues uno, ¿qué hace? Se sienta al ladito o averigua. ¿Y con quién va a averiguar sino con el conductor, que es la figura autorizada, ¿cierto? Entonces uno se va hasta las paticas que asoman debajo del chasis de la flota. Señor, disculpe, ¿será que se demora mucho? Pues eso fue lo que preguntó Diego, porque él tenía un horario para llegar y no podía correrse porque si no, no me podía devolver. Ustedes saben pues la complicación que esto implicaba. Cierto es que el conductor sale por allá abajo con la carita un poco llena de grasa y le dice: hermano, ¿sabes cuánto va a demorar esto? Necesitamos un repuesto que toca traer de Tunja. Si estamos de buenas, porque si nos toca mandarlo a traer de Bogotá. Sí, dijo Diego, ¿y entonces a qué horas vamos a llegar? No
no puedo esperar tanto. No, sí, póngase cómodo, hermano, porque esto va para algo. No. Y pues uno se desespera. Un compromiso cuando es una persona responsable. Pues finalmente Diego hizo el otro paso del protocolo, que es entonces subirse a la flota, agarrar su maleta, decirle al señor muchísimas gracias, espero que les vaya bien, y arrancó a caminar por la carretera que no conocía y que estaba justo en un tramo desierto, solitario. Y yo este hombre caminando, mirando para lado y lado, una vaca por allá, paros de ovejas por allá, un perro ladra en la lejanía. Así, la vaca, en fin, la marranita también. Pero de gente nada, y ella había andado más de media horita y estaba preocupado, un poco cansado. Afortunadamente Dios se porta bien incluso con los ateos. De verdad, conmigo ha sido muy generoso. Porque después de pensarlo unos metricos más allá se dio cuenta que del alambrado de este lado, unos 25 o 30 metros, había un viejito campesino, boyacense evidentemente, dando todo su esfuerzo para que la tierra produzca el alimento para toda la gente. Se alegró mucho, dijo que se acercó a la alambrada y desde aquí comenzó: ¡Señor, disculpe! Y el viejito para, lo voltea a mirar. Señor, buena, disculpe, es que vengo de Bogotá, ¿sí? Y voy hasta Pesca, tengo que llegar a Pesca del pueblo, ¿sí? El pueblo. ¿Cuánto me demoro de aquí a Pesca caminando, señor? El viejito y sigue caminando. Seguro no me entendió, también es que me enredé un poco en la explicación. Señor, disculpe, caminando de aquí a Pesca, ¿cuánto me demoro? Y el viejito vuelve a dar la cabeza, lo mira. La tercera vez fue igual. Así que Diego concluyó que el viejito le estaba mamando gallo, o que tenía problemas de oído, o alguna cosa así, y decidió seguir caminando, a preguntarle a la siguiente persona que encontrara. Total que comenzó a caminar, y más o menos unos 15 metros había logrado avanzar cuando escucha la voz. ¡Oiga! ¿Qué? Caminando usted se demora más o menos 45 minutos de aquí a Pesca. Gracias. ¿Y por qué no me dijo antes? Porque yo no sabía qué velocidad caminaba usted. Maravilloso el cucho. Maravilloso. Cualquiera se enamora del cucho. Inmediatamente Diego, que era un hombre inteligente y que le gustaba charlar con gente inteligente y es un hombre sensible y además un cuentero que busca historias, pues se devolvió. Era a la alambrada, don Pedro, cuando el señor, mucho gusto, yo me llamo Diego, y se llama Pedro Cuitiba. Bueno, Diego le había quedado muy impresionado, muy encantado con su forma de pensar, que él tenía que irse a hacer un trabajo, pero que si don Pedro se lo permitía, pues disculpe el atrevimiento, si no, no hay problema. Me gustaría volver a pasar para charlar con usted. Ahora bien, el tema es que pues usted sabe que la flota pasa cada 3 días, entonces obligatoriamente me tocaría quedarme en su casa. Pedro, buen campesino colombiano. Diego, hágale tranquilo, Diego, aquí lo espero. Y con esa promesa arrancó el Diego y efectivamente, más o menos 45 minutos después, estaba llegando a Pesca, estaba llegando a donde era la empresa, como el pueblo es así de chiquito, pues la encontró inmediatamente, hizo su seminario, su trabajo. La flota de vuelta no estaba porque no la habían desbarado, pero ya conocía el camino, entonces 45 minutos de vuelta por la carretera. Y cómo no, sobre la alambrada había un mechoncito prendido, pues entonces señalé que lo estaban esperando, lo recibió, lo hizo seguir, pusieron a charlar ahí en la sala y comienza don Pedro a contarle historias a Diego. Diego lo contaba con una alegría y contaba varias de las historias buenísimas, pero no me acuerdo ninguna. Pero me acuerdo de un pedazo de una.
hablando de espantos del páramo boyacense, le habló de una figura misteriosa, sobrenatural, que se llama el cubeo. No sé si ustedes han oído de este espanto, que es un híbrido, que, según dijo don Pedro, de aquí para abajo tiene cuerpo de sapo, y de aquí para arriba tiene cuerpo de sapo, pero de otro sapo. Era un híbrido así alucinante y peligrosísimo, y estas cosas. Encantado Diego escuchando las historias, cuando de pronto se abre la puerta y entra una señora mayor, no tan mayor como don Pedro, pero mayor, que era muy hermosa, con sus trencitas todavía negras, y seguramente en su juventud había sido despampanante la doña. Venía bandejita, agua de panela para cada uno, trozo de queso, almojabanita, y digo, ay, muchas gracias, buenas noches señora, mucho gusto. Pero ella no dirigió la palabra, de hecho le esquivó la mirada, dejó ahí las cosas y salió. Pues a Diego se le hizo raro. Estaba ya un poquito de confianza con don Pedro, le dijo, don Pedro, señora. Y dice, sí, ella es mi mujer, ella es la María. Usted disculpe que es que ella casi no habla, ella es muy tímida. Y sobre todo es que es muy tímida porque es que ella no sabe leer ni escribir. Y entonces se siente menos que los demás, sobre todo cuando ve a una persona estudiada. Usted que se nota que es muy estudiado. Ay, no, pero tranquila, eso es la que ella es como es. Sí. Dieron charlando, lo cierto es que llegado el momento justo, por fin pasó los 2 días, los 2 días la arreglaron. Se devolvió Diego para Bogotá y siguió la vida. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Que terminas un trabajo, comienza otro, sale una cosa familiar, etcétera, etcétera, y la vida se le va a uno. Y olvida o pospone indefinidamente planes que en su momento eran importantes. O sea, que pasaron años antes de que por alguna razón, algún azar, tuviera que volver a la zona esmeraldera. Y pues claro, estando allá, obviamente no iba a perder la oportunidad de pasar a visitar a don Pedrito Cuitiva a ver si es que estaba vivo todavía, y afortunadamente sí, y lo reconoció, y bueno, pues se saludaron ya como viejos amigos, y lo hizo seguir y le contó la historia que les vengo a contar. Es decir, todo lo que acaban de escuchar no importa. No tiene nada que ver. Tenía un tiempo determinado yo relleno. Es lo que le contó. Es que no mucho tiempo después de la visita de Diego, doña María, un día que se quedó sola porque don Pedro tuvo que ir a hacer alguna vuelta a algún pueblo vecino, Muso, Coscuez, Borbur, Peñas Blancas, Peñas Negras, alguno de estos de la zona, doña María puso a arreglar como solía hacer. Tendió la cama, barrió, ordenó su mesa de noche, sacó lo que estaba sobrando, y luego abrió la mesa de noche de don Pedro y vio un objeto que no cuadraba con los demás elementos. Los otros eran cotidianos, ustedes saben, el cabrito de vela, el espejito con la imagen de Rojas Pinilla por detrás, el almanaque Bristol y otro par de cositas pues normales para estar en la mesa, pero además había un sobre de correo. En el tiempo pues escribíamos cartas, mandábamos un sobrecito de líneas rojas y azules que no tenía letras por fuera, pero que ella no había visto nunca, y jamás don Pedro le hubiera llegado una carta a él ni nada. Pues ella lo destapó, lo abrió, sacó una sola hoja había. Obviamente no reconoció las palabras, no sabía leer, pero lo que sí reconoció cuando abrió la carta fue un aroma a perfume femenino que le despertó las suspicacias y además la puso triste. Claro, pensó que quién sabe cuántas novias tendría este viejo, ¿verdad? Que la pasaba que haciendo vueltas de pueblo en pueblo, que quién sabe con cuántas la estaría traicionando. Pues sí, se puso muy triste. Pero ella, mujer inteligente, valga la redundancia, es un hecho, es un hecho. No le dijo nada,
Cuando él llegó de su viaje lo recibió como siempre, almorzaron como siempre, charlaron, se dedicaron a las cositas del hogar como siempre, se acostaron como siempre. Y cuando ella sintió que él se volvió para su lado, comenzó a roncar, esperó a que el sueño fuera más profundo. Y en el momento que consideró indicado, se levantó no hacia la mesa de noche de él, sino a la mesa de noche de ella. Así. Y sacó un cuaderno y un librito que había adquirido en esa semana de Plaza del Pueblo, su propio cabito de vela, por supuesto, y algo con que encender. Se fue al baño, puso el cabito, lo prendió y abrió Nacho lee cartilla de lectoescritura y comenzó ya solita a descifrar los misterios de la M con la A, de la P con la I, mamá me mima, papá fuma su pipa y esas cosas. Y le tomó semana, infaltablemente, todas las noches. Lo único que cambiaba era el cabito de vela, pero iba avanzando en el cuaderno, hasta que finalmente se sintió preparada. Esperó a que don Pedro se fuera a hacer una de sus diligencias, fue para el cuarto, alcanzó a temer que ya no estuviera la carta ahí, porque eso pasa, ¿no? Hombres berracajos que esconden las evidencias. Ahí estaba, un poquito amarillenta, pero ahí estaba, y todavía olía a perfume. Ahí se devolvió para la cocina, se sirvió una jarrita de chicha porque necesitaba fuerza pues para este trámite. Y comenzó a leer. Algo así como: respetada señora María Sánchez, cordial salud. Usted perdonará que haya recurrido a este truco tan sucio y tan vago, pero fue la única forma que se me ocurrió para que usted se motivara y aprendiera a leer. Pudiera sentirse mejor con usted misma, amiga. Punto. Aprovecho también para decirle que no se preocupe, mija, que yo a usted la amé desde el primer momento, la amo hoy en día y la amaré hasta el último día de mi vida. No se preocupe, que no hay nadie más para mí que usted. Con amor, su esposo, Pedro. Todos esos aplausos y todo ese amor para Dieguito, donde quiera. Pues, querido público concurrente y hermosos anfitriones y anfitrionas, muchas gracias. Ha sido un placer poder sumarme al evento y por favor sigan disfrutando, que todavía hay artistas para dar. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en Laureles, calle 37D, número 8127. Después de haber escuchado semejante historia, que lo diga el público aquí, definitivamente, además un final inesperado, pero me gusta mucho que tiene que ver con este asunto de la lectura, de la importancia de poder comunicarnos y en este mes de abril. Y en este mes de abril, y además, pues siento que lo que tú haces tiene mucho que ver con eso.
aprendizaje de la escritura creativa, el psicólogo que pues escucha y además pues todo tiene que ver como con las palabras, me parece maravilloso. Nos contabas ahorita brevemente sobre lo de dónde vino la historia, me gustaría que se lo compartieras a los televidentes. Claro que sí, gracias, Lore. Pues nada, la historia que conté es un cuento original de un amigo que ya no está entre nosotros, un amigo que murió, que se llamaba Diego Parra, que era genial, era divino. Y cuando Diego murió, pues pasó que la mayor parte de sus historias se fueron con él, lo cual es una lástima. Motivado por eso, entonces traté de rescatar de lo que me acordaba, porque es una historia que escuché un par de veces, yo creo que no más. Traté de rescatar así de los retazos de los que me acordaba y volverlos a armar para poder contar. Y no solo porque la historia me parece muy bonita, sino como un homenaje al amigo que no está, pero que siempre va a estar. Y además, esa labor que siento yo que tiene el cuentero, que es como el guardián de la palabra, el guardián de las historias que no se deben dejar morir, eso me parece algo muy lindo. Bueno, ya casi vamos terminando, me gustaría que le contaras un poco a los televidentes cómo eliges las historias. ¿Las eliges porque te llaman, porque sientes algo muy profundo, las eliges por temáticas? ¿Cómo es ese proceso? Gracias, Lore, por la pregunta. Ese es un tema súper bonito. Básicamente, yo soy un adaptador. Yo no soy autor. Cometo un cuento eventualmente, pero no soy un autor. Yo me nutro de las historias de la literatura. Entonces leo y de pronto hay una que te produce un estremecimiento, ¿no? Porque hay algo que conecta del fondo de esa historia con algo que tú crees profundamente, que está muy arraigado. Entonces, si yo siento que esa cuerda me hace vibrar, es como la principal motivación para contarla, porque tengo la esperanza de que esa vibración verdadera va también a producir ecos en el alma de las personas. Ese es como mi criterio. Bueno, a veces se suman otros criterios. Por ejemplo, en los últimos años no he vuelto a montar autores contemporáneos por temas de derechos de autor. Entonces he estado montando historias que pertenecen al patrimonio universal, de autores que han muerto hace más de 80 años. Digamos que esos son un par de los criterios, pero básicamente que sea algo cuya belleza empate con tu concepto de belleza y cuya forma de ver la vida empate con mi concepto de la vida. No, aquí nos podríamos quedar. Aquí nos podríamos quedar. Gracias, Oscar. Además, las palabras con las que cierras me parecen hermosas, porque creo que es parte de lo que hacemos los cuenteros, no solamente resguardar la palabra, sino sacar un poquito de nosotros para entregárselo a los demás, muy humildemente, siempre, porque siento que son las historias las que nos llaman a eso. Gracias a ustedes, televidentes, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ver, por escuchar, por venir, y sigan viniendo a la Sala de la Palabra. Te puedes despedir de los televidentes. Muchísimas gracias. No, nada, acuérdense, cuando escuchen por ahí en cualquier parte a alguien diciendo había una vez, quédense, no saben hasta dónde los pueden llevar. Y nos vemos la próxima semana.